Vamos a ver entonces. El electromagnetismo, jóvenes, simplemente va a estudiar la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Veamos por aquí. Nos dice, es la rama de la física que estudia todos los fenómenos en los que el movimiento eléctrico produce efectos magnéticos. Fíjense que vamos a ver entonces cómo se genera, ¿no?, el electromagnetismo, cómo se da, ¿no? Entonces, para ello, vamos a comenzar con lo que es el descubrimiento de Wester. Wester hace un descubrimiento a partir de un cable conductor, ¿no?, y una brújula. Entonces, coloca debajo de del cable conductor una brújula y cuando no pasa corriente, las agujas están normal, ¿no? Así como estamos observando aquí, ¿ve? Pero cuando hace circular corriente, ¿qué sucede? ¿Cómo se colocan, cómo se ubican, cómo se orientan las agujas, ¿ve? Entonces, ¿debido a qué es ello? Esto es debido pues a que este conductor a su alrededor genera campo magnético. ¿Ve? Campo. Se va a generar campo magnético. Entonces, este conductor, como está transportando corriente, efectivamente a su alrededor está girando pues las líneas de inducción para generar líneas de campo magnético. Bien, acá tenemos un conductor, ¿no?, que transporta intensidad de corriente y que podemos visualizar acá cómo es lo que está girando las líneas de inducción. Estas son líneas de inducción, ¿ve? Son líneas de inducción, son espiras circulares denominados líneas de inducción. Ahora, se va a relacionar bastante con la regla de la mano derecha. ¿Ya ve? Los dedos están girando envolviendo a pulgarcito. Disculpen, jóvenes, va a envolver a pulgarcito. ¿Ve? Ahora, entonces, pulgarcito va a indicar la dirección de la intensidad de corriente. Y a pulgarcito le va a envolver los dedos. En ese sentido. Por eso las flechitas están girando en ese sentido, ¿ve? Entonces, las líneas de inducción, ¿quiénes son? Los dedos de la palma, de la mano. Y si invertimos, también hay que invertir pues la mano, ¿no?, para que pueda coincidir con lo que se está indicando. Ahora, dice, todo conductor por el que fluye corriente eléctrica tiene asociado a su alrededor un campo magnético rotacional y concéntrico al conductor, ¿ve? Ahora, el campo magnético alrededor de un conductor se debe al movimiento orientado de los portadores de carga libre en el conductor. Cuando un portador de carga está en reposo, tiene asociado un campo eléctrico, pero cuando se pone en movimiento, tiene asociado un campo eléctrico magnético. Fíjate que una carga eléctrica, a su alrededor, lo que tiene es un campo eléctrico. Pero cuando esta carga entra en movimiento, se va a generar un campo eléctrico magnético. Ahora, tenemos una mirada acá de un conductor desde la parte superior, desde arriba, y desde la parte inferior, o sea, desde abajo. Cuando miramos, observamos ello y las líneas de inducción, ¿ve? Entonces, este puntito nos indica que el conductor está transportando corriente, pero esa corriente es de salida, mientras que aquí la corriente es de entrada, ¿ve? La intensidad de corriente es de entrada. Y fíjate, haciendo caso, pues, la regla de la mano derecha, las líneas de inducción giran en este sentido. Y por aquí también las líneas de inducción van a girar en este sentido. ¿Ve? Ahora, por aquí vamos a tener un conductor que a su alrededor se va a generar pues líneas de campo. ¿Ya? Unas líneas de campo acá, este es saliente y este es entrante, ¿ve? Eso es lo que va a ocurrir en todo conductor, jóvenes. Cuando hacemos uso de la regla de la mano derecha, los dedos entran por acá y por aquí salen, ¿ve? Entonces las líneas de campo
simplemente van a quedar determinados de esta manera. Entrante y saliente. Ahora, ¿cómo se determina eso? Las líneas de campo, estas líneas, son tangentes a las líneas de inducción. Tenemos una línea de inducción que está envolviendo a este conductor. Entonces, como se tiene ello, lo único que vamos a hacer es en el punto P sacar una tangente a esa línea de inducción. De tal manera que esa tangente simplemente viene a ser la línea de campo. ¿Eh? Entonces, de esa manera se va a generar las líneas de campo. Veamos ahora por aquí, dice, campo magnético creado por un segmento conductor recto. Pues acá tenemos un segmento de conductor recto. Esto ya son las leyes de Biot-Savart. Biot-Savart nos deja estas relaciones para poder trabajar con conductores eléctricos. Fíjense ustedes que esta primera gráfica, se hace caso, la regla a la mano derecha, la línea de inducción está girando y en este punto vamos a sacar la línea de campo, porque es tangente a ella, ¿no? Pero es entrante, ¿no? Es entrante en esta parte, ¿ve? Es entrante. Ahora, los ángulos que nos indican acá, le ponen un ángulo alfa por aquí y un ángulo beta, y esto está justo al lado, ¿no? Al lado del conductor. Claro que, por supuesto, desde el punto P, nosotros podemos trazar líneas a los extremos. Se puede decir al inicio y al final, ¿no? Se puede trazar, ¿ya? Entonces se puede trazar esas líneas. ¿Por qué? Porque puedes visualizar el inicio y el final de este conductor. Lo que no va a ocurrir en otros conductores. Ahora, a partir de esta gráfica también podemos generar esta otra gráfica, en donde esta otra gráfica ya va a decir que el ángulo alfa está ubicado aquí y beta es aquí. Pero eso no quiere decir que este ángulo alfa es lo mismo que esto, no. Esta es otra gráfica, otra representación, ¿ya? No confundamos esa parte, ¿ya? Esta es otra gráfica. Entonces, aquí para poder trabajar con la función seno, debemos trabajar con los ángulos que se van a generar a partir del punto, ¿no? Trazando las líneas hacia los extremos del conductor y teniendo en cuenta la línea que también es la distancia de separación con respecto al conductor. La distancia, jóvenes, siempre es perpendicular al conductor. Hay que tener en cuenta ello. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros la inducción magnética? A ver, la inducción magnética simplemente es la permeabilidad magnética por la intensidad y todo esto por 4pi y por la distancia, que multiplica al seno del ángulo alfa más el seno del ángulo beta. Entonces, esta permeabilidad, jóvenes, tiene un valor que es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros por amperio. Entonces, ya reduciendo de repente, reemplazando este valor a la permeabilidad magnética, vamos a tener ello. Y esta sería la forma genérica, entonces puede decir, ¿no? 10 a la menos 7 por la intensidad por la distancia, multiplicado por el seno de alfa más el seno de beta. Entonces, esto, jóvenes, es la relación ya algo reducida para poder determinar la inducción magnética generada por conductor o segmentos de conductor. Estos son segmentos de conductor. Ahora, también va a haber conductores rectos e infinitos. ¿Y qué pasa cuando los conductores se extienden hasta el infinito? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense qué es lo que va a suceder acá. Vamos a trabajar acá. Cuando nosotros quisiéramos unir a partir del punto P hacia los extremos mediante una línea recta, ¿qué es lo que vas a trazar, joven? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se puede unir? ¿Podríamos unir los extremos de ese conductor con el punto P? Trazando una línea recta.
A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Podemos o no podemos? Entonces acá lo que vamos a tener nosotros es que si quisiéramos trazar mediante una línea y tratar de unir con los extremos, entonces al final lo que tú estás trazando es una paralela prácticamente. Una ligera desviación, ¿no? Ligera, pero ya próxima a ser paralela. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde estarán los extremos, dónde estarán ubicados. Desconocemos ello. Por lo tanto, aquí entonces vamos a indicar nosotros que tanto el ángulo alfa como el ángulo beta son iguales. Y estos van a ser igual a 90 grados. ¿Ve? Tanto el ángulo alfa y el ángulo beta van a ser iguales a 90 grados. Alfa igual a beta y esto igual a 90 grados. ¿Ve? Entonces, ya reemplazando en nuestra ecuación, ¿ve? Entonces, si alfa vale 90 y beta vale 90, seno de 90 es 1. Por lo tanto, reemplazando vamos a tener ello. ¿Ve? Esta sería la ecuación reducida. Entonces. Pero eso todavía no queda ahí, ¿no? Mira que la inducción generada por un conductor recto e infinito va a ser igual. Fíjate que la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7. Ese es su valor. Todo esto multiplicado por la intensidad y debajito tenemos 2pi. 2pi por la distancia o el radio respectivo. Entonces, cuando tú operas por acá, ¿qué se va a dar? Podemos sacar mitad y simplemente va a quedar 2. Entonces, diremos nosotros que la inducción magnética generada por conductores rectos e infinitos va a quedar reducido a la siguiente relación. 2 por 10 a la menos 7. Todo esto por la intensidad y por la distancia o el radio de giro. Esta sería la relación ya más reducida, jóvenes. Con esto tú puedes trabajar, ¿ya? Se puede trabajar en forma normal. Muy bien. Bien, entonces. Ahora también vamos a tener conductores semi-infinitos. ¿Qué cosa quiere decir con semi-infinitos? O sea, que puedes visualizar un extremo, pero más no el otro. Entonces, cuando son semi-infinitos, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, aquí no hay ángulo alfa. El ángulo alfa, entonces, el ángulo alfa va a ser igual a 0. Y el ángulo beta, podemos indicar acá que esto va a ser igual a 90 grados. ¿Ve? Ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta ello y reemplazando, vamos a tener esta ecuación. Pero a esto todavía tú puedes reemplazarle. O sea que la inducción magnética, simplemente, sabemos que esto es 4pi, todo esto por 10 a la menos 7, y todo esto multiplicado por i. Fíjate ahora, ¿ve? Que acá también es 4pi por la distancia respectiva.
Más 4pi y 4pi se van a cancelar. Quedando únicamente entonces ya una relación bastante reducida como 10 a la menos 7 disculpen jóvenes, 10 a la menos 7, todo ello multiplicado por la intensidad y la distancia respecto. Esta sería nuestra ecuación más reducida. Y esto es para conductores con estas características. Eso no va a funcionar para todo, porque ¿qué pasaría si te si te ponen un punto acá? Queremos determinar en este punto. Acá sí hay distancia. Se puede trazar una distancia ahí, ¿eh? ¿Eh? Pero al otro lado no. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también hay arcos conductores. O sea, que el conductor tiene la forma de un arco, ¿ve? Y va a generar una inducción magnética. Aquí también se hace caso a la regla de la mano derecha, ¿ya? Pulgarcito de la intensidad y los dedos se envuelven. Y fíjate, ¿ve? Tangente a ello viene la inducción. Este es el campo. ¿Ve? Campo generado por este arco conductor. Y para esto simplemente diremos, pues, ¿no? Que la inducción va a ser igual a la permeabilidad por la intensidad por el ángulo θ. Y todo esto por 4pi por el radio. Ahora, acá, jóvenes, acá, θ. Acá es donde vamos a tener mucho cuidado, ¿no? Θ, jóvenes, debe estar en radianes. Θ en radianes. Si no está θ en radianes, no va a funcionar las cosas, ¿ya? Θ tiene que estar en radianes. Bien, ahora, de antes hemos visto lo que era un arco. Ahora ya es una circunferencia completa ese conductor. Ya no es un arco, sino toda una circunferencia. Y si es toda una circunferencia, jóvenes, ¿cómo determinamos la inducción magnética ahora? Muy bien. A la ecuación anterior, simplemente le vamos a reemplazar el ángulo θ por 2pi, porque ya es toda una vuelta. Y al realizar ello, vamos a quedar en esta relación. Entonces tenemos la inducción magnética en el centro, simplemente la permeabilidad por la intensidad sobre 2R. Ahora, esto es dado por una espira, por una nada más. Puede haber varias espiras, n espiras. Entonces, como esto es para una espira, y si hay varias espiras, multiplicas por n. La inducción magnética, generado por un solenoide o una bobina. Esta es la forma de un solenoide, una bobina, ¿no? Ingresa una fuerza electromotriz, la intensidad de corriente. Acá viene el enrollamiento, ¿no? Está enrollado. Existe una longitud, ¿no? Y n es el número de enrollamientos. ¿Y cómo determinamos la inducción? Simplemente, ¿no? En el centro será pues la permeabilidad en el medio, multiplicado por la permeabilidad magnética, por la intensidad, todo por el número de vueltas sobre la longitud. En forma ya más reducida, ya la permeabilidad en el medio, o sea, en el aire o el vacío, va a ser 1 simplemente, quedándonos únicamente entonces la permeabilidad magnética, ¿no? Todo por la intensidad por N. Entonces acá la permeabilidad por la intensidad por N. Pero N, ¿qué es? La relación que existe entre el número de vueltas por la longitud. Muy bien.
también tener en cuenta que la inducción magnética en el centro es igual a 2 veces la inducción en el exterior. Hasta le mando, tú vas a pasar un inglés. O junto a tu mamá, vaya. Muy bien, entonces, también tenemos por aquí lo que es un toroide. Un toroide. Para un toroide, ¿ve? En un toroide vamos a tener dos radios, un radio externo y un radio interno. Y se va a generar un radio medio, que simplemente es la suma, semisuma de los radios. Ahora, la inducción magnética en el centro está dado por la permeabilidad en el medio, la permeabilidad magnética por la intensidad, por el número de enrollamientos, todo esto sobre 2pi por el radio medio. Y una vez más que el radio medio no es otra cosa que la semisuma de los radios, tanto externo como interno. Y ahora veamos la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz. La fuerza magnética sobre una carga móvil, ¿no? Sobre una carga móvil y también sobre un conductor. Hay fuerza magnética. Se da fuerza magnética ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se genera la fuerza magnética? Acá también hay que hacer caso a lo que es la regla de la palma derecha. Mira, que el campo viene a ser los dedos que tenemos en la palma, los dedos, los 4 dedos y pulgarcito, va a indicar la dirección de la velocidad y de la palma va a salir pues la fuerza magnética hacia afuera. ¿Ya? La fuerza magnética sale hacia afuera. Por aquí tenemos un cable conductor, también de la misma manera, la regla de la palma derecha, fíjate, ¿ve? Si tú haces coincidir con los dedos y la intensidad es pulgarcito, entonces a partir de ahí hacia arriba se va a dar pues la fuerza magnética. O sea, de tu palma sale hacia arriba la fuerza magnética. ¿Alguien coincidir? Está sencillo eso. ¿Ve? Entonces la fuerza magnética para este caso simplemente es intensidad por la longitud por la intensidad de campo, por el seno del ángulo θ. Y aquí simplemente es la carga por la velocidad, por la intensidad de campo, todo esto por el seno del ángulo θ. Transformadores. Bien, lo que estamos visualizando por aquí, efectivamente, esta es una representación de un transformador, donde se tiene bobinas, una bobina primaria, una bobina secundaria. En cada una de esas bobinas hay enrollamientos, hay intensidad de corriente y número de enrollamientos, ¿no? También hay diferencia potencial, fuerza electromotriz, también en el secundario. Pero esto de acá ya es un esquema que representa a lo que es un transformador. Y también tenemos fuerza electromotriz, intensidad de corriente y número de enrollamientos, ¿ve? Entonces se va a dar una relación en donde la fuerza electromotriz 1 es a la fuerza electromotriz 2, como el número de enrollamientos en 1 es al número de enrollamientos 2.
Entonces, esta relación a nosotros nos va a ayudar a resolver problemas relacionados a transformadores. Flujo magnético. ¿Qué cosa es el flujo magnético? El flujo es la cantidad de líneas de campo que son capaces de atravesar un área, una superficie. ¿Ve? Como vemos acá. Tenemos superficies y vemos que las líneas de campo están atravesando. Y cuando atravesan deben hacerlo de manera perpendicular. Al atravesar a esta superficie, lo deben de hacer de forma perpendicular. Como aquí, ¿no? ¿Ve? Entonces tenemos una superficie que está siendo atravesada por dos líneas de inducción, ¿no? Entonces el flujo magnético es... Entonces el flujo magnético es el campo por el área en forma directa acá. En cambio por aquí, podemos visualizar que el área no está siendo atravesada en forma perpendicular. Está siendo atravesada con un ángulo de desviación. Por lo tanto, tenemos que buscar una normal. Disculpen, jóvenes. Está haciendo demasiado frío, jóvenes. Muy bien. Entonces decía... Entonces decía que aquí tenemos que generar una normal. Esa normal es perpendicular al plano. De ahí se genera el ángulo θ. ¿Sí? Entonces ahora diremos que el flujo magnético simplemente es la intensidad de campo por el área, por el coseno de θ. Esta va a ser una forma genérica. Cuando ingresa, ¿ve? Con un ángulo de desviación tenemos que sacar el coseno. Ahora, esto de aquí puede ser proyectado, también esta superficie proyectado en forma perpendicular, así como esta de acá, ¿ve? Aquí, la superficie que tiene un ángulo de inclinación ha sido proyectada, y este va a ser ya un área proyectada. Entonces, como ya es un área proyectada, ya podemos indicar nosotros que el flujo magnético simplemente es el área proyectada por las líneas de campo. Bien, por aquí también vamos a tener lo que es la ley de Faraday. O sea, hablamos ya de una fuerza electromotriz inducida, que simplemente viene a ser la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esta variación de flujo, ¿qué cosa es? Es el flujo final menos el flujo inicial. Pero esto se va a dar cuando, por ejemplo, una espira circular, cuadrada, ¿no? Ingrese a un campo, ¿no? Al momento de ingresar, ¿qué va a suceder? ¿Ve? De inmediato no va a copar todo el área, toda la superficie, las líneas de campo. Va a ir poco a poco, entonces va a ir variando ese flujo magnético, ¿ve? Entonces a eso se refiere. Muy bien, entonces, la fuerza electromotriz inducida simplemente es la variación del flujo con respecto al tiempo. Ahora, esta variación de flujo va a depender, ¿no? Puede ser que el área esté variando o puede ser que las líneas de campo también estén variando. Bueno, ya aquí nos dice, ¿no? En todo circuito cerrado a través del cual varía el flujo magnético, se induce una corriente eléctrica y una fuerza eléctrica. Acá ya hay una inducción. ¿Ve? Cuando se acerca el imán, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Mira, a un punto determinado se generan muchas líneas, pero cuando lo acercas demasiado, también ya no. Entonces tendrás que jalar, ¿no? En cambio acá, cuando está lejos, poquito también. Muy bien, jóvenes, hasta ahí entonces hemos visto nosotros esta primera parte que viene a ser la teoría. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a la segunda parte que viene a ser ya la resolución de los problemas. Y veamos entonces.
De repente, alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes, no sé. Bien, vamos entonces. Tenemos el problema número 1 y dice, identifica verdadero o falso según corresponda en las siguientes proposiciones. Primero dice, toda corriente continua origina un campo magnético estacionario. Segundo, el experimento de Wester comprueba que el campo magnético producido es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica en el conductor. Tercero, el experimento de Wester comprueba que los campos magnéticos son producidos por los campos eléctricos. A ver. Los campos eléctricos. A ver. ¿Hay alguien que quiere participar por ahí? Falso. Bien, por ahí nos dice falso. Toda corriente continua dice, origina un campo magnético estacionario. A ver, ¿qué dicen ustedes? Por ahí hemos escuchado falso. A ver, ¿qué dice el resto? Falso o verdadero, jóvenes. A ver, vamos. Perdón, jóvenes. Toda corriente continua origina un campo magnético estacionario. Efectivamente, jóvenes, la corriente continua es cuando está en movimiento, ¿verdad? Va a generar pues un campo magnético. Esto es verdadero, jóvenes. Segundo, el experimento de Wester comprueba que el campo magnético producido es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica en el conductor. A ver qué dicen al respecto ustedes. Verdadero. Verdadero. A ver, entonces, ¿esto de dónde viene? Esto simplemente viene de la ecuación, pues, ¿no? El experimento de Wester comprueba, dice, ¿no? O sea, se comprueba que el campo producido es directamente proporcional. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Lo que nosotros conocemos, sabemos es que el campo simplemente es la permeabilidad, todo esto multiplicado por la intensidad, todo esto sobre 4π por el radio o la distancia y todo esto por un seno más seno del ángulo beta. Entonces, ¿el campo es directamente proporcional a la intensidad, jóvenes? El experimento de Wester comprueba, dice, ¿no? Que el campo magnético producido es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica en el conductor. Efectivamente, ¿no? Es directamente proporcional. En el segundo, en el tercero, dice, el experimento de Wester también comprueba que los campos magnéticos son producidos por campos eléctricos. A ver, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Claro. ¿Qué campo se produce por los campos eléctricos, jóvenes? Los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos. Muy bien. Entonces, esta proposición es falsa.
Bien, jóvenes. Pasamos a la siguiente. Tenemos acá, determina el módulo de la inducción magnética en el punto P. Si el conductor es de gran longitud, a ver, si el conductor es de gran longitud, queremos saber cuánto es la inducción magnética en el punto P. Aquí, jóvenes, un problema bastante sencillo, aplicativo, pero importante. ¿Para qué? Para poder entender. Queremos determinar la inducción magnética en el punto P. Entonces, acá lo que se quiere es la inducción magnética en el punto P. Bien. Primero tenemos que saber si la inducción magnética en este punto es de entrada o es de salida. Y para eso tenemos que hacer pasar una espira. Por aquí tenemos ya una espira que justo está pasando por ahí. Hay una espira entonces acá. ¿Ve? Que está pasando por ahí. Ahora, ¿hacia dónde? A ver, la espira estará girando ¿en qué sentido? No sé. ¿Cómo voy a saber ello? ¿Qué cosa aplicamos acá? Para poder conocer ello, vamos a tener que aplicar nosotros la regla de la mano derecha. Pulgarcito apunta la dirección de la intensidad de corriente y los dedos se envuelven entonces. Como envuelven, entonces diremos nosotros que aquí, en este punto, las líneas de inducción o la línea de inducción está girando en este sentido. En este sentido están girando, ¿ve? Así están girando. Y en este punto, justo en este punto, entonces el campo, si sacamos tangente, será de salida. Entonces. Vamos a poner entonces ahí. Ya, listo. Ahí está nuestro campo. Nuestro campo es de salida, es un puntito entonces. ¿De acuerdo? Listo. Y queremos determinar ahora cuánto es ese campo. Entonces, como este conductor es recto e infinito, pues nosotros tenemos ecuaciones, ¿no? A ver, ¿cuáles son las ecuaciones? Tú puedes partir de la ecuación general. Y la ecuación general es, pues, la permeabilidad, todo un mundo de cosas nos dice, ¿no? Por la intensidad, todo esto sobre 4pi, por la distancia o el radio, y todo esto multiplicado por el seno de un ángulo alfa más el seno de un ángulo beta. Entonces, al tratar de reducir, ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos ya nosotros nuestra ecuación reducida, que esto simplemente es igual a 2 por 10 a la menos 7. Todo esto por la intensidad y por la distancia o el radio de giro. Esta es la ecuación que a nosotros nos va a permitir entonces calcular, determinar pues la inducción magnética en el punto P. La inducción magnética entonces. En el punto P simplemente va a estar dado de esta manera. Diremos. La inducción magnética en el punto P va a ser igual. ¿Sí? Simplemente vamos a reemplazar los valores respectivos tanto de la intensidad como también de la distancia, ¿no? 2 por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente que está circulando nos dice que es 5 amperios. La distancia que se encuentra ubicado el punto es de 20 centímetros. Ponemos 20 centímetros, jóvenes, acá. A ver, ¿qué me dicen? ¿Es correcto lo que he indicado? 2 por 10 a la menos 1. Sí.
Claro, hay que expresarlo en metros, jóvenes. Entonces, esto ya está expresado en metros. Y como ya está expresado en metros, entonces ahora comenzamos a trabajar. Y luego simplemente diremos, la inducción magnética en el punto P, esto va a ser igual. 5 por 10 a la menos 6. Que simplemente podríamos indicarlo también como 5 micrateslas. ¿Ya? Esto se mide en teslas, ¿no? La inducción magnética se mide en teslas. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Continuamos entonces. A ver, vamos a ver el siguiente problema. En el siguiente problema dice, determina el módulo de la inducción magnética en el punto P debido a un conductor Mn, por el cual fluye una corriente de intensidad 10 amperios. Cn es 10 raíz de 3 centímetros, dice, ¿no? Bien, entonces, los datos que nos están indicando por acá es simplemente la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es de 10 amperios. Ahora un valor muy importante es Cn, ¿no? Esa distancia Cn es igual a 10 raíz de 3, nos dice. Y está en centímetros. Bien, eso es todo. Vamos a determinar la inducción magnética en el punto P. Muy bien, veamos entonces. De hecho que vamos a necesitar de nuestra gráfica. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces ahora, fíjense que los ángulos están ubicados. Vamos a trabajar con estos ángulos, jóvenes. A ver, ¿qué opinan ustedes? Esos ángulos no nos permiten utilizar para la función seno, jóvenes. Entonces tenemos que buscar este ángulo y este otro ángulo de acá. Y como son triángulos rectángulos, bueno, pues más sencillo, ¿no? Entonces uno será pues 60 grados, que está por acá, y la otra 53 grados, ¿no? 53 grados. Bien, ya tenemos los ángulos. Ahora lo otro, aquí también jóvenes, tenemos que indicar la espira. ¿Cómo será? Pues de salida, de entrada. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La línea de inducción ahí será de salida o de entrada? Ya. Entonces tenemos una espira. Hacemos coincidir con la línea por donde está circulando la intensidad corriente. Entonces ahora la intensidad de corriente está circulando ahí. Entonces las líneas de inducción, ¿cómo están girando? A ver, ¿quién me dice? ¿Están girando en este sentido? ¿Es correcto? En este sentido, ¿no? Entonces justo acá va a ser de entrada. Y si es de entrada, pues simplemente diremos, bueno, ya no será pues un punto. Si es de entrada, será una aspita. ¿Eh?
Será pues un split entonces. Entonces le ponemos ahí. Acá va a ser de entrada. ¿Ya? Listo. Ya está ya. Ahora sí. Diremos, la inducción magnética para este tipo de conductores son segmentos de conductor nada más. ¿Cómo está dado, jóvenes? En el punto P. Va a ser igual. La permeabilidad magnética, todo esto multiplicado por la intensidad, todo esto sobre 4pi por la distancia, todo ello multiplicado por el seno del ángulo alfa más el seno del ángulo beta. De esta manera, ¿verdad? Muy bien. De esta manera, entonces, vamos a tener que trabajar, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces. A ver. Este es 4pi por si acaso. Entonces, ya teniendo esta relación, quizás podemos reducirla y para poder utilizarla. Si la reducimos, simplemente reemplazamos, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7. Todo esto multiplicado por la intensidad, todo esto por la distancia. Y acá pues será seno. No, bueno, acá todavía falta, ¿no? 4pi. Seno del ángulo alfa más el seno del ángulo beta. Entonces aquí 4pi y 4pi se van a cancelar y nos quedaría simplemente helio, ¿no? Simplemente helio estaría quedándonos. Entonces, ¿cuál sería ya nuestra ecuación reducida, jóvenes? Entonces, nuestra ecuación reducida simplemente será pues, de 10 a la menos 7, todo esto multiplicado por la intensidad y todo ello multiplicado por la distancia o el radio de giro y todo ello por el seno de un ángulo alfa más el seno del ángulo beta. Muy bien. Entonces ahora, vamos a tener mucho cuidado acá. Cn dice que es 10 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto mide la distancia, jóvenes? ¿Esa distancia cuánto medirá? 10 centímetros. Claro, eso tenemos que indicarlo bien también, ¿no? 10 centímetros. Entonces, esta de acá mide 10 centímetros. Correcto. Listo. Ahora sí, teniendo todo, vamos a reemplazar ya. La intensidad. ¿Cuánto de intensidad? 10 amperios. La distancia, 10 centímetros. Si es 10 centímetros, ¿le puedo poner 10 a la menos 1? A ver. Sí. Perfecto. Todo esto multiplicado por el seno de 53 grados más el seno de 60 grados. Bien, a ver, jóvenes, ¿cuánto nos va a salir entonces por aquí? A ver, esto simplemente será pues 10 por 10 a la menos 6. Todo esto multiplicado por seno de 53. ¿Cuánto es, jóvenes? 4/5. 4/5. Todo esto más seno de 60. Raíz de 3/2. Muy bien. Raíz de 3 sobre 2. A ver, ustedes lo culminan, jóvenes. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale, jóvenes? A ver. ¿Lo culminan ustedes? ¿Sale, jóvenes? No hay respuesta, profe. ¿Cuánto sale? Sale en función de raíz de 3, ¿no? Sí. Claro, efectivamente no vamos a tener respuesta. Eso es lógico, ¿ya? Entonces no hay ningún problema, indicamos nuestra respuesta. ¿Cuánto sale entonces? ¿Cuál es la respuesta que salió? 8 más raíz. 8 más 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. Ya. Raíz de 3, 1,73. Ya, multiplicando todo eso, ya, un número ya. Hay que darle un número acá. Raíz de 3 por 5. Todo eso por más 8. Entre 10. 10 y 10 se van a cancelar y va a quedar esto nada más. 5 por 17. 1,73 es, ¿no? A ver. Creo que sale más o menos 16 y tantos jóvenes. A ver. 5 por raíz de 3 sale 8,73, creo. Ahí vamos. Ustedes jóvenes, ¿cuánto sale? A ver, entonces lo voy a dejar Sale indicar. 16,65, profesor. Ahora sí, 16,65 por 10 a la menos 6 teslas. Esto sería lo correcto, jóvenes. O simplemente también indicar 16,65 micra teslas. ¿Ya? Ello entonces vendría a ser ya nuestro resultado. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿ya? El proceso del desarrollo es la forma correcta. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Conocer el proceso, saber el proceso. Las claves a veces pueden fallar, ¿no? Pero el proceso no. Operamos bien, multiplicamos bien y vamos a obtener nuestra respuesta correcta. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces creo que ya estamos en la hora prácticamente, ¿no? Por hoy día vamos a tener que quedarnos ahí, jóvenes. El día viernes vamos a continuar.
con el resto de los problemas. Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes entonces. Será hasta el día viernes. Cuídense mucho.